Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora estén escuchando esta grabación. Y el día de hoy quiero continuar con este ejercicio que hemos hecho respecto del principio de definitividad y las excepciones al mismo. Ya sabemos, en múltiples videos hemos explicado que el principio de definitividad es agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que tengan como finalidad revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Entonces, si existe dentro de una norma un recurso o un medio ordinario de defensa, como parte afectada, tenemos que agotar siempre ese recurso, ese medio de defensa, a no ser que sobrevenga una causal de excepción a este principio. Por lo tanto, vamos a continuar con esta tesis de la que hemos estado platicando y como pueden ver, es una contradicción de tesis y nos quedábamos en en el último video, vimos la fracción séptima. Respecto a la fracción octava, es los que carezcan de fundamentación. Estos que carecen de fundamentación son una excepción al principio de definitividad, porque pues es obvio, es hasta cierto punto natural. Si me estás diciendo que tengo un medio de defensa ordinario, es porque me estás diciendo, autoridad, en dónde estás fundando tu acto. Recordemos que las autoridades deben de fundar y motivar, entendido la fundamentación como la descripción de la norma en la que faculta la autoridad y la legitima para realizar u omitir X acto y la motivación, la adecuación del hecho a ese actuar normativo, a esa permisibilidad normativa. Entonces, tiene que haber adecuación entre uno y otro para poder decir, ok, el acto se encuentra fundado y motivado. La tesis jurisprudencial nos señala que es los que carezcan de fundamentación. Y entonces resulta hasta cierto punto, les decía, un poco lógico, porque imaginemos que aquí está el acto reclamado, pero no me dices en qué ley lo puedo encontrar. Es decir, solamente avientas el acto reclamado sin ninguna fundamentación ni motivación, o sin ninguna fundamentación, cuando menos. Todo acto de autoridad tiene que estar fundado. Artículo 16 constitucional. Si todo acto de autoridad tiene que estar fundado, entonces no es posible que existan actos que carezcan de fundamentación. Y si carecen de fundamentación, ¿cómo voy a poder acudir a la norma donde se debería de haber fundado si no sé cuál es la fundamentación que ha dado la autoridad responsable al momento de emitir este acto? Lo que nos dejaría en un estado total de incertidumbre jurídica, pues no sabemos de dónde sacó la norma y no sabemos cómo defendernos. Por eso es que este medio de control constitucional, este medio de protección constitucional, pues da la procedencia al juicio de amparo sin necesidad de que se agote algún recurso o medio ordinario de defensa. Me gustaría enseñarles una tesis bastante interesante, una tesis de igual forma jurisprudencial, que si bien es cierto, es solamente aplicable para Ciudad de México y es bastante viejita, para efectos de lo que quiero explicar es ideal. Fundamentación y motivación. Su distinción entre su falta y cuando es indebida. El número de registro digital 173565 y dice, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. Toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita, de la norma en la que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión, mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso en concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien
cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a estas. Es el sexto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Y pues bueno, lo que nos está diciendo básicamente esta tesis jurisprudencial aplicable a la Ciudad de México es que solamente existe distinción entre una indebida y una ausencia. Y hay que ver el caso en particular para ver la procedencia del juicio de amparo cuando es indebida. Cuando hay ausencia total, va a ser procedente el juicio de amparo. Cuando hay indebida, hay que advertir algunas cuestiones más. Si quieres que te explique esas cuestiones, ya son más específicas, déjame aquí un comentario y con mucho gusto te lo explico y lo citamos con tesis, pero para efectos didácticos, para efectos de aprendizaje, del juicio de amparo, del principio de definitividad y de sus excepciones, considero que es importante dejarlo de esta forma. Ausencia total de fundamentación da procedencia al juicio de amparo indirecto, pero cuando hay indebida puede quedar en duda. Cuando hay indebida fundamentación entre los motivos y los actos que existen, y los que se emitieron o los que están en el documento, en el acto de autoridad, no necesariamente va a ser procedente el juicio de amparo. Entonces, si lo que estás haciendo aquí es comenzar a aprender del derecho de amparo, a mí me gustaría mucho que te quedaras con esta idea de lo que hemos platicado el día de hoy. Ausencia total del concepto de fundamentación da procedencia al juicio de amparo. Indebida, no necesariamente, y por lo tanto tendrás que agotar el principio de definitividad, pues sí existe la citación de una norma. Esta no es correcta, pero existe la citación de una norma. Les digo, déjenme aquí en los comentarios y con muchísimo gusto explico a más detalle, pero en un nivel ya diferente para todos aquellos que lo están viendo y que no están empezando en este camino o que no tienen tantas dudas, pues también acá me lo dejas y con mucho gusto lo hacemos y lo revisamos. Ahora bien, voy a continuar con la última de las excepciones, con la penúltima y vamos a dejar la última para el último video también. Y nos señala la fracción novena que me encanta, aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas. Esta es una que me gusta mucho explicar porque, ¿qué no acaso toda violación a mis derechos humanos es una violación directa a la Constitución? O sea, no, cuando el juzgador no me admite a trámite una prueba que notoriamente me debía de admitir, ¿qué no acaso es una violación directa a las normas esenciales del procedimiento? ¿Qué no acaso cuando me dictan un acto que no me debieron haber dictado porque no me encontraba en el supuesto normativo o que me cobran una contribución que no me debieron haber cobrado porque no me encontraba en la situación de derecho para el cobro de ese impuesto? ¿Qué no es una violación directa a la Constitución? ¿Qué no dice el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos debemos de contribuir al gasto público en la medida y en la proporción? O sea, el conocido como principio de equidad tributaria. Entonces, todo es violación directa a la Constitución, pero no te confundas, porque la violación directa a la Constitución para que sea procedente tiene que ser eso, directo, tiene que estar establecido en la norma de esa forma como garantía o derecho humano y que ese se vea trastocado, no aquel que se ve permeado a través de las normas procedimentales o de las diferentes normas que existen dentro del sistema jurídico mexicano. Entonces, esta excepción al principio de definitividad, yo te recomiendo a ti, estudioso del derecho, que sea la última de las que apliques, porque la violación directa a la Constitución Federal puedes llegarla a malentender
Y hay múltiples tesis en el sentido contrario, que dicen no es violación directa, no es violación directa, no es violación directa. Entonces, pues espero te estén sirviendo estos videos. Estas dos en específico son causas de improcedencia al principio de definitividad o causas de excepción más bien al principio de definitividad y no son tan comunes porque es muy raro que actualmente en México exista alguna autoridad que no funde y es muy raro cuando una autoridad viola directamente la Constitución, pero bueno, siguen existiendo dentro de nuestras normas. Ahí vemos a Gatito que está, los dos gatitos están saludando a sus vecinos y les agradezco mucho la atención. Nos vemos pronto. Saludos.